Segundo día del juicio hoy en León por la muerte de 6 mineros en el pozo Emilio del Valle en 2013. Esta mañana han declarado 3 de los 16 responsables de la hullera vasco-leonesa, que se sientan en el banquillo. El presidente Antonio del Valle, el vicepresidente Arturo del Valle y también Aurelio del Valle, que era entonces vocal de la empresa. El fiscal les considera los máximos responsables de la seguridad y en su declaración de hoy los 3 han apuntado que no se recortó ni en presupuestos ni en recursos sobre seguridad en la empresa. Hola, ¿qué tal? Ya han empezado a declarar los acusados que podrán ausentarse del juicio. Así se lo ha permitido la magistrada una vez que concluyan sus testimonios y hasta que llegue la fase de conclusiones. Pendientes, por tanto, de ese juicio en León, enseguida vamos a estar allí. Y pendientes también de la catástrofe humanitaria que los terremotos han provocado en Turquía y Siria. Ya son más de 5.000 los fallecidos. Es una tragedia de grandes dimensiones, se necesita mucha ayuda y hasta allí va a viajar Javier Bodego, un bombero de Zamora que preside la ONG Acción Norte y que va a colaborar en todo lo que puedan necesitar. Además, hoy es el Día de Internet Segura. Nos preocupan nuestros datos, nuestra seguridad en la red. Hoy le vamos a preguntar a un experto por esas cuestiones básicas, por esas precauciones que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Y en el análisis hoy vamos a charlar con las representantes de UNICEF en Castilla y León a raíz del tercer barómetro de la infancia y la adolescencia. Les han preguntado a los niños por lo que les preocupa y, cómo no, la economía, la guerra en Ucrania y los efectos del COVID están en los primeros puestos. Enseguida lo vamos a abordar. Aquí comienza Está Pasando. Bueno, pues comenzamos por la segunda sesión del juicio que juzga a los responsables de la hullera vasco-leonesa por el accidente en el que fallecieron 6 trabajadores. Hoy han empezado a declarar algunos de los máximos responsables. Eduardo. Se dirimen unas cuestiones previas, ya ha comenzado el juicio, hoy han declarado los primeros acusados y enseguida escucharemos en directo desde León qué es lo que ha dado de sí esta primera sesión de declaraciones. Mientras tanto, les recordamos que hoy ha habido Consejo de Ministros, primera reunión de Pedro Sánchez con los miembros de su gobierno después de romper la negociación para reformar la ley del solo sí es sí y de que el Grupo Socialista en el Congreso presentase ayer en solitario, sin Unidas Podemos, su propia proposición de ley. Veremos qué dicen sobre esto al terminar en la rueda de prensa. Ya ha hablado la ministra de Justicia, luego les contaremos qué es lo que ha dicho, pero otro de los asuntos sobre la mesa era la aprobación del fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público. Mañana entrará en vigor la medida, así que hoy es el último día que vemos la mascarilla de forma generalizada en taxis, trenes o en ECA Moreno Burgos, ahí en el autobús urbano. Buenos días. Este gesto de colocarse la mascarilla antes de subir al autobús, vamos a dejar de hacerlo en la jornada de hoy. Hoy es el último día en el que es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público, en autobuses y taxis, y su uso va a quedar restringido a entornos sanitarios como hospitales, consultas o farmacias, pero también será obligatorio utilizarlo en residencias de ancianos. Pues gracias, Eneca. Desde Burgos les recordamos que hoy se aprueba, pero que será mañana cuando entre en vigor. Ya no será obligatorio llevar la mascarilla en el transporte público, ni en taxis, ni en trenes, ni en autobuses urbanos. Sí hará falta llevarla en centros sanitarios y también en las farmacias. No hará falta, por cierto, llevarla ya en las ópticas o en los centros de ortopedia. Y creo que ahora sí podemos irnos hasta León para ver cómo se está celebrando esa sesión del juicio. Ya vemos ahí a Natalia en directo. Muy buenos días. Ayer se dirimen las cuestiones previas. Hoy ya han declarado 3 de los 16 acusados, miembros de la familia propietaria de la empresa hullera vasco-leonesa. ¿Qué es lo que han dicho en esa primera sesión, Natalia?
Pues efectivamente eran el presidente, vicepresidente y el jefe de personal. Los 3 miembros de la familia del Valle han asegurado que entre sus funciones no se encargaban de la supervisión de la seguridad del pozo minero. También han explicado que no tenían conocimiento de que hubiese ninguna queja de altos niveles de grisú, pese a que así conocían la existencia de un informe de la Junta de Castilla y León que catalogaba este macizo 7 como extremadamente peligroso, con altos niveles de grisú, y se había catalogado como de tercera categoría. Solo han contestado a las preguntas de sus abogados y de la Fiscalía. Hoy han podido declarar el resto, pero se han negado, lo harán mañana y en sucesivas sesiones. Natalia, y hoy sí los familiares de los 6 mineros fallecidos han escuchado ya a los acusados. Ayer a la entrada recordaban que hace 10 años la empresa ni siquiera los avisó del accidente y que ya no les basta con que pidan perdón. ¿Hoy qué han dicho? Así es, pues escuchaban, como tú decías, atentamente esas primeras declaraciones de estos responsables de la empresa minera. Han explicado que han faltado a la verdad porque dicen que en toda la comarca se conocían estos problemas que había de niveles de grisú en este macizo 7 en el que se había comenzado la explotación, la extracción de mineral apenas 26 días antes de que ocurriese el fatal accidente. Pues gracias, Natalia, por esa última hora desde este juicio, por ese accidente de hace ya una década. Más información, ya saben, como siempre, en el informativo de esta casa, de Castilla y León Televisión. Y hablábamos antes de que a partir de mañana ya no será obligatoria la mascarilla en el transporte público. Bueno, pues ni con mascarilla ni sin ella, los segovianos no van a poder ni subir al autobús urbano en según qué momentos de este mes y el que viene. Los trabajadores del servicio han comenzado hoy una huelga consistente en paros parciales de algunas horas en determinados días de febrero y marzo. Hoy han parado, por ejemplo, de 6:15 a 9:15 de la mañana. Mañana lo harán por la tarde de 6 a 9 y el jueves en las horas centrales de 1 a 4. Maribí Domínguez, buenos días. ¿Qué reclaman y qué incidencia está teniendo en la ciudad? El servicio de transporte público urbano de Segovia funciona ahora con total normalidad porque el paro se ha realizado entre las 6:15 y las 9:15 de la mañana. Los trabajadores retoman así las movilizaciones y han programado hasta 22 paros parciales hasta finales de marzo si no hay acuerdo. El convenio colectivo, la negociación, está bloqueada. El conflicto se remonta al pasado otoño. Entonces hubo un preacuerdo, aunque fue rechazado en la Asamblea de Trabajadores, y ahora, como decía, la negociación está totalmente bloqueada. Los empleados ya aceptaron una subida salarial por debajo del IPC, pero también quieren que se les reconozca con un plus mensual las labores que realizan en cocheras antes de empezar la ruta y al terminarla, algo que ahora están cobrando como horas extraordinarias. Gracias, Maribí. Pues atentos en Segovia si tienen que coger el autobús urbano estos días de febrero y de marzo. Miren bien si coincide con esas paradas puntuales en esa huelga de los trabajadores. Y les recuerdo que desde hoy las familias de Castilla y León que hayan tenido un hijo o hayan adoptado este año pueden solicitar ya la tarjeta familia. Es una ayuda por nacimiento o adopción a través de una tarjeta prepago con entre 500 y hasta 2.500 euros según el número de hijos y de la renta familiar. Se abonará en 2 plazos, la mitad al principio, la otra mitad 6 meses después. El dinero debe gastarse en educación, alimentación o sanidad y en comercios locales que tendrán un distintivo para que podamos identificarlos. En esta misma tarjeta también se podrán cargar otras prestaciones de la Junta, como por ejemplo el bono Concilia. Y más asuntos. Esta tarde las Cortes de Castilla y León celebran su primer pleno ordinario del año. Les recuerdo que el de enero fue extraordinario para subsanar, para corregir el error en la votación de PP y Vox en la anterior sesión, en el mes de diciembre. En el debate de esta tarde habrá asuntos que irán desde referencias a la ley del solo sí es sí, a la disolución del SERLA, pasando por lo que el PSOE denomina protocolo fantasma del aborto. Por cierto, que esta tarde, en esa sesión, será la primera vez que coincidan en el pleno el presidente y el vicepresidente de la Junta después de la polémica en torno a esas medidas para las mujeres embarazadas.
Y sobre la reforma de la ley de libertad sexual, la ley del solo sí es sí, hoy la ministra de Justicia ha insistido en la necesidad para reformarla, para lo que ayer el PSOE en el Congreso registró una proposición de ley que busca elevar las penas. Pilar Llop ya avisa de que si prospera, si sale adelante, no modificará las 400 revisiones a la baja que ya se han producido. Y atentos a cómo valora las consecuencias de la norma tal y como está ahora. No es de recibo que con esta ley se haya producido una bajada de penas en una horquilla penológica que en donde en nuestro país salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia o intimidación que robar. ¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la libertad sexual de una persona? Y esto lo tenemos que corregir. Esto planteaba esta mañana la ministra de Justicia, Pilar Llop. También se retoma la actividad parlamentaria en el Congreso y en el Senado, pero antes, a esta hora de la mañana, el presidente del Gobierno reúne a los diputados socialistas en la Cámara Baja para dar un impulso a su actividad y a esa agenda legislativa. Y lo hace, insistimos, 24 horas después de que el grupo presentase ayer su proposición de ley para reformar la ley del solo sí es sí. Sánchez, ahí lo ven en directo, se dirige a esta misma hora, en este momento, a los suyos y podemos escucharlo ya en directo. Una ley, en definitiva, que sitúa en el centro de cualquier tipo de relación el consentimiento explícito por parte de la mujer. Por tanto, es una buena ley. Es una buena ley. Una buena ley que supone un avance neto en los derechos de las mujeres de nuestro país. Tan cierto es que pocos ya propugnan la vuelta atrás respecto a esta ley. Sin embargo, resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo ni, por supuesto, los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley, pues evidentemente tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor. En realidad, estoy convencido de que ningún diputado o diputada de ningún grupo, votara lo que votara, deseaba que se rebajara la pena a un agresor en ningún caso. Ni era el objetivo ni tampoco era el propósito de esta ley. Pero lo cierto Pues eso es lo que está diciendo el presidente de Gobierno a esta hora en directo desde el Congreso sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Mientras tanto, miramos al exterior y en Turquía continúa el recuento de fallecidos después del terremoto de ayer lunes. La cifra de fallecidos supera ya los 5.000, según los últimos balances oficiales, unos 3.500 en territorio turco. Así como van a ver a continuación, se percibe desde el aire el rastro de devastación provocada por los seísmos. Más de 6.200 edificios que han quedado así, como ven, totalmente destruidos. La cifra de heridos supera ya los 20.500. El frío y la nieve complican las labores de rescate y el país calcula que unas 300.000 personas han sido evacuadas de sus casas y alojadas en residencias y refugios. España ha movilizado ya medios materiales y personales para ayudar en las labores. También hay voluntarios de camino, como un bombero zamorano con el que hablaremos en directo dentro de unos minutos aquí, en Está Pasando. De vuelta a la comunidad, continúa la investigación después de las denuncias por abuso sexual presentadas por 3 alumnas de la Universidad de León que residen en el Colegio Mayor San Isidoro. Los hechos habrían ocurrido en 3 momentos diferentes, siempre después de fiestas universitarias. El juzgado ha llamado a testificar a varios alumnos y la Universidad de León ha abierto expedientes disciplinarios para averiguar internamente lo ocurrido, que es lo que marca su protocolo para este tipo de situaciones. De momento, 2 jóvenes han sido expulsados y un tercero tiene un expediente abierto. Hoy el rector de la Universidad de León no ha querido pronunciarse sobre este hecho. Porque hemos intentado preguntarle, estaba presente en un acto conmemorativo del Día de la Internet Segura que se celebra este martes. Esta jornada es cada vez más importante porque las ciberamenazas van a más. El año pasado, por ejemplo, se produjo un ciberataque cada 11 segundos dirigido a empresas para pedir rescates o robar datos. Joel Espunia, especialista en ciberseguridad de IPM. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hablaba yo en este dato de 11 ciberataques por segundo, hablamos de empresas, pero nos afecta también a nosotros, porque muchas de esas empresas tienen nuestros datos. ¿Estamos seguros ante este escenario?
Debemos partir de la base que la seguridad 100% no la vamos a encontrar y nuestros datos están en los servidores de muchas empresas y de muchas organizaciones, incluso en casos donde no lo esperamos o no somos conocedores, con lo cual es imprescindible, tanto para empresas como para particulares, procurar una conciencia y una higiene en la gestión de nuestros datos en Internet, porque es cuestión de tiempo que se produzca un incidente que nos afecte. Medidas de higiene, como acaba de referirse, podemos tomar los usuarios, ya sea con los datos que manejan empresas o también con los que directamente depositamos en Internet a título particular. Correcto. En este sentido es imprescindible asumir que estos incidentes se van a producir, una buena gestión tanto de nuestros equipos y dispositivos de contraseñas seguras, imprescindible utilizar múltiples factores de autentificación en todos los sistemas donde podamos, no aprovechar contraseñas, procurar cambiarlas siempre que podamos. Y desde un punto de vista de empresas es imprescindible una gestión moderna, activa y proactiva de lo que es la ciberseguridad para poder detectar rápidamente los incidentes y poderse anticipar a la respuesta en el momento de que estos se produzcan, que como decía antes es cuestión de tiempo que todas las empresas puedan tener ciberincidentes y que puedan afectar tanto a sus usuarios y empleados internos como a sus clientes. Sí, Joel, si sospechamos de que algo pasa con nuestros datos, me imagino que podremos recurrir pues, a la policía, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer si tenemos la mínima sospecha de que nuestros datos están en peligro en la red? Por un lado, podemos encontrar todo lo que es el camino policial imprescindible. Unidades como la Unidad de Delitos Informativos de la Guardia Civil, de Policía Nacional, etcétera, pueden ayudarnos y es muy importante denunciar, incluso en los casos donde va a ser difícil un seguimiento posterior. Y por otro lado, podemos encontrar organismos como es INCIBE o como es el propio CCN para administraciones públicas, etcétera, que pueden dar soporte. Aquí me gustaría referenciar los teléfonos de asistencia que tienen equivalentes a los teléfonos que existen y ya son conocidos para ámbitos de salud y para ámbitos de atención a emergencias, pues también existe el teléfono para respuesta y soporte en caso de incidente y que todos los usuarios pueden utilizar tanto desde empresas como particulares. Nos vamos a ir enseguida al INCIBE, que tiene sede aquí en Castilla y León, en León concretamente. Allí se están centrando hoy mucho en el tema de los niños. Mi última pregunta para usted es cómo podemos protegerlos, cómo podemos educarlos, porque también están amenazados en la red, que utilizan cada vez con más habitualidad, ¿no? Básicamente debemos asumir que la tecnología, la información es algo que está allí, que van a convivir con ellos y es muy importante la pedagogía que puedan hacer y la tutela que se les puede dar. Es importante no intentar poner puertas al campo y asumir que lo van a utilizar y por lo tanto que desde pequeños entiendan los riesgos y entiendan cómo protegerse y como al mismo tiempo como padres poder procurar con qué empresas damos confianza y permitimos que nuestros hijos trabajen, y esto afecta tanto en la decisión de dónde dejamos acceder como las empresas qué medidas ponen para garantizar la protección de estos datos de estos niños, que al final hay mucha información que no van a poder cambiar y les va a afectar durante toda su vida y por lo tanto es de alta responsabilidad para las empresas ser consecuentes también con ello. Pues nunca está de más recordar esto. Joel Espuña, experto en ciberseguridad de IPM, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y como les decía, vamos a irnos a continuación hasta León, porque allí tiene su sede el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Este año los expertos se fijan de manera especial en los peligros de la red para los más pequeños. Vamos hasta allí con Mónica Murciego. Buenos días, ¿qué han contado al respecto? Sí, compañeros, pues este día de la Internet segura nos deja datos como que cada 10 segundos se produce un ciberataque en la red y también que 1 de cada 3 personas que utiliza la red ahora mismo son menores. Ese cóctel hace que preocupe mucho, sobre todo ese colectivo de niños que tienen móvil, que utilizan Internet, muchas veces sin la supervisión de los padres. Y ahí va enfocada todas las actividades que se están celebrando hoy en León. Me atiende Cristina Gutiérrez, experta en esa ciberseguridad para los menores de INCIBE. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros en el Día de Internet Segura.
¿Cuál es la clave para que esos niños estén a salvo un poco de esos riesgos y si se encuentran con ellos, que pidan ayuda? Y hoy también, además, se está conmemorando esos 3 años, ¿no?, del 017. Eso es, el Día de Internet Segura, como su lema indica, es Juntos por una Internet Mejor. Es decir, que este espacio puede ser un espacio de oportunidades, de creatividad, de diversión y un espacio seguro si todos tomamos la responsabilidad que nos toca. Sobre todo este día lo enfocamos mucho a hacer competentes a los menores, a los docentes y también a las familias para que vayan aprendiendo medidas, pautas para estar seguros y eso, aprovechar esas posibilidades que tiene Internet. Compañeros, en este acto que estaba a Carme Artigues, la secretaria de Estado, de ciberseguridad, ella hablaba de esos riesgos, de esas nuevas palabras que tienen que familiarizarse los menores, pues sobre todo, por ejemplo, Cristina, en los juegos online que ellos utilizan, estar preparados o estar alerta, ¿verdad? Claro, y precisamente los talleres online que estamos haciendo hoy con centros educativos de toda España y que vamos a seguir haciendo los próximos días en el Palacio de Congresos de León, van muy enfocados a precisamente menores de diferentes rangos de edad, exponiéndoles situaciones que ellos viven, por ejemplo, en entornos de videojuegos, y así poder, por ejemplo, detectar situaciones de engaño o de abuso en estos entornos de videojuego, para que vayan, bueno, pues identificando estos fraudes, estos engaños y vayan sabiendo cómo hacer para evitarlos. Pues muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Esos son los actos, todo lo que hay que preparado para conmemorar este Día de la Internet Segura. Se ha firmado también, Carme Artigues ha firmado un acuerdo con la universidad para impartir también talleres en los que participen colectivos que pueden estar en riesgo en ese uso de Internet. Pues gracias, Mónica Murciego, desde León, todos alerta, preparados, formados para evitar esos problemas de los menores en la red. Aunque las ciberamenazas no son de momento uno de los temas que más preocupan a los niños y adolescentes de España y de Castilla y León, al menos según el observatorio de UNICEF que conocimos la semana pasada y que vamos a analizar a continuación. Veremos, Pilar, cómo a los niños les preocupan cosas bastante parecidas como a los adultos. Sí, de eso estábamos hablando precisamente hace unos minutos. Hoy hablamos de las principales preocupaciones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. UNICEF ha publicado un estudio, un barómetro de opinión, es el tercero que realiza ya, y en él se recogen las inquietudes de la infancia. ¿Y cuáles son ahora mismo? Bueno, pues los efectos de la pandemia del COVID, la guerra en Ucrania y la economía. Luego veremos que hay algunas diferencias por territorios, por comunidades. Hoy nos acompaña Eugenia García, que es la presidenta de UNICEF en Castilla y León. Eugenia, gracias. ¿Qué tal? Gracias a ti por darnos Bienvenida. este espacio. Y también está con nosotros Rocío Gutiérrez, que es la coordinadora de UNICEF Castilla y León y que en otra ocasión ya ha estado aquí en Está Pasando. Gracias, Rocío. Gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Bueno, pues lo primero, después de daros la bienvenida, antes de hablar de este estudio, a mí sí que me gustaría, ya sabéis que estamos muy pendientes de la actualidad, ¿cómo estáis viviendo desde UNICEF todo lo que está ocurriendo en Turquía y Siria con los damnificados por esos terremotos? Hablaba antes nuestro compañero, hay más de 5.000 fallecidos, miles de heridos. ¿Cómo se articula la ayuda desde UNICEF? Bueno, pues es tremendo, realmente son unas cifras escandalosas que ponen los pelos de punta. Bueno, pues en UNICEF estamos trabajando ya con el gobierno de Turquía para coordinar y ver sus necesidades, y con Siria la verdad es que es problemático porque los sirios ya están en un conflicto que dura ya 12 años, entonces esos niños que se han quedado ahí y que además luego les viene un terremoto es realmente una catástrofe. Además hay que pensar también que el terremoto ha sido como a primera hora de la mañana, todos los niños estaban en sus casas sin salir, en edificios altos, y se ha derrumbado todo. O sea, que si hubieran estado en las escuelas, quizás, al ser los edificios más bajos, ha sido realmente una tragedia. Claro, ahora hay que ayudar a muchísima gente. ¿Esa ayuda se articula desde UNICEF España o hay algún mecanismo también para que desde las diferentes delegaciones de UNICEF, por ejemplo desde UNICEF Castilla y León, también se movilice ayuda? Yo no sé si se lo han planteado. Nada, no hay nada. Hay un fondo, o sea, no hay nada específico de Castilla y León, porque lo que se pretende es recaudar en toda España. Tenemos un fondo de emergencias y ahí irá a parar. En unicef.es pues podéis hacer las donaciones que estiméis, pero la verdad es que
Esto ha sido increíble. Rocío, entonces, si hay alguien que está interesado en ayudar, que nos está viendo y que no sabe cómo colaborar, nos decía la presidenta, accedemos a la web y vemos ahí la información. Sí, nosotros, como sabéis, trabajamos antes, durante y después de las emergencias en los países. En Siria llevamos muchísimos años trabajando y también en Turquía, y el trabajo que UNICEF realiza para dar respuesta a la emergencia se está canalizando a través de UNICEF Comité Español, del que nosotros desde Castilla y León somos parte, y como bien decía Eugenia, la gente puede colaborar a través de nuestro fondo de emergencias en unicef.es. Toda ayuda y todo apoyo en estos momentos es bienvenido. Los niños de Siria ya se enfrentaban a una situación terrible, que además se ha visto muy agravada porque en septiembre se declaró también un brote de cólera, con lo cual, bueno, pues por decirlo de una manera muy coloquial, llueve sobre mojado, y ya tenían una situación de muchísima vulnerabilidad, y como no, los niños y niñas y las familias de Turquía pues se están enfrentando a una situación también dramática. Me imagino que la ayuda en todo caso es mejor a través de donaciones, ¿no?, económicas, que mejor se podrá articular esa ayuda, y allí ya con ese dinero se hace lo que sea más urgente, ¿no? Lo que necesiten, efectivamente, porque nosotros, como bien decía Rocío, ya estamos allí, o sea, estábamos allí antes de esta catástrofe. Entonces hay que coordinar con todos los países, con todo lo que hay, y con otras ONGs, aunque UNICEF no es una ONG al uso, porque nosotros somos agencia de Naciones Unidas, o sea que lo mejor es donar. Sí, además hay que tener en cuenta que el impacto del terremoto y de las réplicas que ha habido ha sido tan fuerte que las infraestructuras críticas tipo carreteras y demás también pueden estar dañadas, con lo cual la mejor manera de colaborar en estos momentos es haciendo aportaciones económicas a través de unicef.es, y ahí, como comentaba Eugenia, iremos canalizando los esfuerzos con el gobierno, que siempre es la contraparte con la que nosotros trabajamos en los distintos países, y con otras organizaciones del tercer sector, para que los niños, niñas y las familias reciban la ayuda humanitaria cuanto antes. Bueno, pues ahí queda eso. Si quieren ustedes colaborar con los damnificados por los terremotos, pues pueden hacerlo a través de unicef.es. Bueno, ahora sí vamos con los resultados de ese tercer barómetro de opinión de la infancia y la adolescencia. ¿Por qué tema se ha preguntado y a qué conclusiones ha llegado ese estudio? Eduardo, cuéntanos. La encuesta Pilar, en la que han participado más de 9.000 menores, casi 500 de aquí de Castilla y León, demuestra que los niños, como decíamos antes, están más pegados a la realidad de lo que podríamos suponer en un principio. Tienen muy claros los grandes temas que preocupan, y si nos fijamos en lo que han dicho los consultados aquí en nuestra comunidad autónoma, la economía es el primer asunto que les preocupa, seguido de los efectos de la pandemia del coronavirus. Este tema era la primera preocupación en el anterior barómetro, y también la guerra en Ucrania. Esto es lo que a ellos les preocupa, que tiene semejanzas y diferencias con lo que ellos consideran que preocupa a los demás. En ese caso, la economía y las consecuencias de la pandemia también son los principales asuntos, pero seguido esta vez de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Hay otras conclusiones de las respuestas de los niños y adolescentes de nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo la profesión que elegirían en el futuro. La docencia, los cuerpos de seguridad y la medicina encabezan esa lista. De hecho, valoran con más de un 8,5 a los médicos y casi un 8 a los policías. Ahora ponen un suspenso a los partidos políticos y al gobierno, que no llegan ni al 4, y a los representantes religiosos. Y hablando de notas, también han valorado su grado de satisfacción con la vida. Le ponen un 7,7, pero ojo, muy importante, casi la mitad dijeron haberse sentido solos en la última semana, y casi un 30% tristes. Bueno, pues esos son algunos de los titulares de esa encuesta, de ese barómetro, y por lo que vemos, Eugenia, no difieren mucho las preocupaciones de los niños de las preocupaciones que podamos tener los adultos, ¿no? Efectivamente, sí, llama la atención, la verdad es que llama la atención. Bueno, en este barómetro lo que se ha intentado es escuchar a los niños, porque efectivamente los niños, todo el mundo cree que no piensan o que están a lo suyo, y realmente es sorprendente. Sí, o sea, las preocupaciones son las que nosotros tenemos. Y además que están muy al tanto de la actualidad, eso, lo que decías, Eugenia, que muchas veces pensamos que los niños, bueno, pues están en su mundo, pero se preocupan mucho por las cuestiones que pasan a su alrededor, ¿verdad? Y les afecta. Efectivamente. Yo creo que hay cosas que realmente se ve que piensan lo que nosotros, porque te choca muchísimo que las instituciones no las valoren. O sea, valoran la investigación, por ejemplo,
o sea, valoran a los médicos, o sea, realmente a profesiones y a instituciones que te aportan algo y bajan y suspenden, como decíais, en los políticos. Luego entraremos en ese asunto. Vemos como las principales preocupaciones en los niños, en las niñas, en la adolescencia de España son el COVID, la guerra en Ucrania y la economía. Y aquí en Castilla y León son las mismas, pero difieren en el orden: economía, COVID y guerra en Ucrania. Preocupa más el tema de la economía aquí en Castilla y León. ¿Qué hay detrás de esa mayor preocupación? ¿Es simplemente bueno, pues, el resultado de lo que están viendo en el día a día o hay algo más? ¿Hay una situación que está más devaluada? ¿Económicamente las familias están peor aquí en la comunidad y entonces eso se traduce a las encuestas? No lo sé. Bueno, entendemos que es simplemente una preocupación que les surge y que, bueno, varían un poco los datos, pero en términos generales las preocupaciones, pues bueno, son las que comentábamos, ¿no? La economía, la COVID, la guerra de Ucrania. Lo que sí que llama la atención, por ejemplo, a este respecto de la economía, es que a medida que incrementa la edad de los chicos y las chicas, sí que empiezan a mostrar preocupaciones ellos por su futuro, por el entorno laboral al que se van a enfrentar, etcétera. Entonces ahí también vemos, bueno, esta preocupación por la economía que está en los niños y niñas de Castilla y León, pero también está en el nivel nacional. ¿Ha aumentado en los últimos años, a raíz de la pandemia, con esta situación de guerra en Ucrania, ha aumentado la ayuda que presta UNICEF, ayuda económica a los niños, por ejemplo, aquí en Castilla y León, en la comunidad? Bueno, nosotros fundamentalmente trabajamos en 190 países para atender a todos los niños. Es verdad que la guerra de Ucrania pues, ha requerido de más aportación. Estamos mucho más pendientes y además hay que tener en cuenta que la guerra ya es algo como que parece que se ha olvidado, pero vemos en las encuestas de los niños que no es así, gracias a Dios, porque ya dura 12 meses, entonces es una barbaridad. O sea, cuando salta una emergencia, al momento, o sea, el mismo día, al día siguiente, una semana, 2 semanas, un mes, sí que existe más colaboración, por decirlo de alguna manera, pero luego cuando las cosas ya... Sí, se estabilizan, sí, ¿no? Como la que gente, decae a lo mejor el interés. Igual nos pasa con Siria, con los niños de Siria, llevan 12 años, o sea que nuestra dedicación siempre es absoluta y el dinero es el mismo, el que nos llega se repercute en ellos. Es verdad, es increíble. Y cómo ha devuelto el terremoto un poco la preocupación por Siria y en general por los ciudadanos, porque es verdad que hasta hace 2 días había desaparecido, por lo menos de la actualidad, de los medios de comunicación, había desaparecido la situación en Siria. Estamos hablando del tercer barómetro de opinión de la infancia. ¿Qué finalidad, Rocío, tiene este estudio? Porque es importante, nos decía antes que es muy importante conocer la opinión de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero ¿por qué es importante conocer la opinión de nuestros niños? Bueno, es importante por múltiples razones. En primer lugar, porque los niños y las niñas tienen derecho a participar y así lo recoge la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 12. Tienen el derecho a participar, a ser escuchados, a opinar, a expresarse, etcétera. Y luego, por otro lado, porque que ya lo comentabais también, los niños están mucho más pegados a la realidad de lo que nosotros nos pensamos y tienen mucho que decir y mucho que opinar, y este tipo de estudios, este tipo de barómetros nos sirven a nosotros también para dirigir nuestro trabajo a las preocupaciones y las necesidades reales de los niños y niñas, y queremos también que sea un instrumento para que las normas, la política, incluso los programas electorales incorporen las medidas y los reclamos que los niños y niñas nos están haciendo. Así que fíjate si consideramos que es importante. Sí, claro, además es el tercer barómetro. También se han visto algunas diferencias con respecto al primero y al segundo. Me imagino que este tipo de estudios también dan una radiografía, una evolución, ¿no?, de cómo pueden ir cambiando en un momento determinado los intereses y las inquietudes de los niños, ¿no? Que yo me imagino que ahora, porque son 3, pero si esto se sigue haciendo, nos dará una idea muy importante de eso, lo que les preocupa y cómo van cambiando esas preocupaciones, que me imagino que van cambiando también al ritmo que va cambiando nuestra sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado veíamos que su primera preocupación era el COVID. ¿Por qué? Porque
estábamos todavía ahí en plena pandemia. Efectivamente. Entonces, según cambian, pues el año pasado también el cambio climático, el clima, estaba en una 11ª situación y ahora está en la 4ª situación. O sea, está situado el cuarto la cuarta manera que les preocupa, que no me salía. Sí. Entonces, eso quiere decir, o sea, el clima. Antes todo el mundo pasaba del clima, o sea, nadie tenía en cuenta a que realmente se estaba sufriendo un cambio climático. Se valoraba, pero lo valoraban en la 4ª posición. Y ahora, este año, o sea, estaba en la 11 y ahora pasa a la 4ª. Sí, con lo cual va aumentando en esa importancia, ¿no? Claro, este barómetro, como muy bien nos decía Eugenia, ha preguntado por la valoración de los políticos. En general, se recaba una valoración negativa. Yo tengo aquí unos datos. Solo el 21% está de acuerdo o muy de acuerdo en que los representantes políticos del país sí son de fiar. Más de un 77% considera que no escuchan a la ciudadanía, a los políticos, ni se preocupan por sus asuntos. El 82% cree que lo único que les interesa es el dinero. Solo 1 de cada 10 considera que la situación política y económica es buena o muy buena. Rocío, ¿qué valoraciones hacéis desde UNICEF de todas estas cuestiones? Bueno, pues nosotros lo que estamos viendo es que la infancia y la adolescencia, lo que muestra en este estudio es una desafección hacia la política y la confianza hacia las instituciones políticas importante. De hecho, se les preguntaba sobre 21 profesiones y la que aparecía en último lugar eran los políticos frente a otras instituciones que aparecen muy bien valoradas, pues como las científicas, las instituciones vinculadas a la medicina, la educación. Entonces, bueno, sí que vemos que hay una desafección política importante. De ahí nosotros estamos reclamando siempre espacios de participación infantil, espacios en los que los niños puedan sentirse escuchados y tenidos en cuenta para, bueno, reconducir un poco esta... Sí que se observa también, por ejemplo, que en el nivel municipal los niños valoran mejor las instituciones municipales y se sienten más cercanos a ellas y se sienten, pues lo que os decía, ¿no?, más escuchados. Claro, que cuanto más cercana es la institución, quizá más relación o mejor valorada está esa institución. Claro que no es muy diferente y entroncamos con lo que decías al principio, Eugenia, de lo que puede opinar en un determinado momento los adultos, y lo estamos viendo con las encuestas del CIS. Claro, ¿y cómo aumentar? Decía Rocío, hay que aumentar la participación de los niños en las instituciones. ¿Y cómo aumentar esa participación? Porque quizá una de las cosas que tenemos más claras o que más nos llega a los medios de comunicación, bueno, pues son esos plenos en los ayuntamientos en los que los niños participan. Eso, ¿cómo hacer que los niños, que las niñas, que los adolescentes estén en la vida política? Pues la verdad, el Foro Autonómico de Castilla y León, que se ha constituido hace poco, en los plenos municipales, que vemos que los hacen coincidiendo con el Día del Niño, el 20 de noviembre, también se les escucha. Y yo creo que es fundamental en las ciudades amigas de UNICEF, para ser ciudad amiga tienes que demostrar que les escuchas. Entonces, yo creo que es un paso importante y además es que yo creo que la conciencia, o sea, lo que tú te imaginas en tu conciencia, en parte de esta edad, de la infancia y la adolescencia. Entonces es fundamental escucharles y además lo que decíais antes de los políticos, yo creo que debe hacerlos reflexionar, reflexionar, que se paren a escuchar y es que puede ser que los niños tengan la solución a este problema, porque realmente es increíble, es increíble. Y otra cuestión, claro, que es que ellos van a ser los líderes del futuro, que necesitamos también políticos que sean formados, que sean conscientes de la realidad, claro, y ese compromiso me imagino que también habrá que forjarlo desde que son chiquititos. Claro, al hilo de lo que comentaba Eugenia, por ejemplo, un camino que a nosotros nos resulta también muy interesante es promover la participación infantil desde los centros educativos, ¿no? Porque a participar
y ejercer el derecho a ser escuchado o a opinar se aprende participando, y nosotros lo vemos a diario pues con los más de 21 consejos de infancia que tenemos que existen en Castilla y León, o con el Foro Autonómico de Participación Infantil, o con iniciativas que están pues poniendo en marcha algunas instituciones como presupuestos participativos infantiles, en los que los niños y las niñas deciden sobre cómo quieren que sea su barrio, su municipio, el entorno cercano, y luego recoger datos como los que figuran en este barómetro y hacerlo de manera estable también nos va a permitir tener un mayor recorrido para dejar que participen y escuchar lo que sienten o lo que opinan. Claro, claro, qué importante, ¿no? También la labor de los centros, que puedan ser pues los primeros órganos, por decirlo de alguna manera, con los que se encuentran los niños, eso, de participación, de inclusión en la realidad en la que se encuentran, y de hecho UNICEF reconoce a muchos centros, ¿no? Sí. que van por ese camino, ¿no? Son 51 los centros reconocidos en Castilla y León, y la verdad es que hacen una labor que es imprescindible, porque educar en valores es fundamental. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que se recoge en el barómetro y las cifras que hay son fundamentales para lo que decía Rocío, o sea, para nuestro trabajo, para saber por dónde nos tenemos que guiar. Claro, y luego establecer determinadas políticas, determinados programas. Bueno, pues estamos hablando de las preocupaciones de niños, de niñas, de adolescentes, y aún no los hemos escuchado, así que vamos a dar ejemplo y a darles voz. Eduardo, cuéntanos. Porque UNICEF ha escuchado a miles de niños, 500 de Castilla y León, y ya hemos repasado un poco las respuestas, lo que les preocupa, pero ahora, como dices, vamos a escuchar algunos ejemplos, pues así, en directo, de viva voz. Son Clara, Gorka, varios niños de diferentes puntos del país, cuentan lo que les preocupa, también quieren participar más en la sociedad, y no se pierdan el mensaje que uno de ellos lanza a la clase política. A mí lo que más me preocupa es la guerra. El tema de medio ambiente y cambio climático nos va a afectar sobre todo a nosotros. El tema de salud mental, que cada vez pues se está visibilizando más. Hay muchos abusos, entonces si queremos evitarlos vamos a darle visibilidad a lo que realmente importa, ¿no? Y ahora sobre todo la guerra de Ucrania y así, me preocupa por todo el dolor y el sufrimiento que está causando. La diferencia entre las personas que tienen menor capacidad adquisitiva, que en una de las respuestas del barómetro corresponde a las personas que menos se presentan a participar. La profesión de político está sirviendo para poco, ¿no? ¿Por qué no ellos nos intentan demostrar a nosotros, a la infancia y adolescencia, que son los que vamos a gobernar nuestro futuro, que nos enseñen cómo gobernarlo y que nos den un buen ejemplo? Bueno, pues ahí están las opiniones de algunos de los niños, y ahí veíamos eso, que hay desafección por los políticos, pero luego hay instituciones que van ganando confianza. Por ejemplo, como nos decían antes nuestras invitadas, valoran positivamente las instituciones científicas, el ejército y los cuerpos de seguridad. Me imagino que también la pandemia ha tenido algo que ver, ¿no?, en la labor que han realizado durante muchos meses, pues la policía, pues eso, los sanitarios, por ejemplo, los médicos. Sí, sí. Yo creo que ahí se deja ver, nos ha pasado a todos, la verdad, que se ha empezado a valorar más lo que tenías más cerca en la COVID, los médicos, los bomberos, o sea, todos los cuerpos de seguridad. Los adultos lo hemos valorado y está sobre la mesa. Entonces los niños también, por supuesto. Es fundamental, yo creo, y además te hace ver que realmente lo que decíamos antes, tienen los pies en el suelo, y realmente cada problema que está en la sociedad, los niños, es su problema. Veíamos la salud mental, 8 de cada 10 niños se preocupan por la salud mental. Hoy en día la salud mental es algo realmente preocupante, y la salud mental siempre ha sido algo como oculto. ¿Sí? O sea, cuando alguien tiene problemas en su cabeza,
pues había que apartarlo, había que dejarlo, no tenía, y realmente la salud mental hay que ponerla encima de la mesa y trabajarla. De hecho, aquí recientemente teníamos un programa dedicado efectivamente a la salud mental. Hablábamos de cómo se habían roto algunos tabúes y esto se demuestra también en esta encuesta, ¿no? De esa preocupación, como decía Eugenia, por los problemas de la salud mental. Sí, ese es otro de los problemas que surge, la salud mental, y además en este caso es curioso también que en los colectivos con menor poder adquisitivo lo identifican de manera más notable. Surgen otros problemas que ellos identifican, por ejemplo, 9 de cada 10 identificó los abusos sexuales a niños y niñas como un problema importante. También el acoso y el ciberacoso. Hoy es el día de Internet segura y ellos mismos identifican el ciberacoso como un problema importante, y en un anterior estudio que publicamos el año pasado veíamos que 1 de cada 4 adolescentes en Castilla y León podría estar siendo víctima de ciberacoso, con lo cual, bueno, sí, y todos estos problemas que estamos mencionando tienen repercusiones o pueden tenerlas en la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes. Vamos avanzando, nada, llegamos al final del programa, pero yo sí que quería tratar otra cuestión que evalúa el barómetro, y es que disminuye la preocupación por la desigualdad de género, por el machismo y por la violencia machista. ¿Cómo lo interpretáis esto? Porque justo además en un momento en el que bueno, pues estamos hablando todos los días de la ley del solo sí es sí, con un mes de enero y febrero que llevamos con la mortalidad en cuanto a mujeres víctimas de la violencia machista. ¿Cómo lo interpretáis? ¿Hay que incidir más en los niños en bueno, pues los problemas? Bueno, yo creo que se está viendo que, o sea, aunque es una preocupación y realmente está puesto ahí, pero que ya se empieza a tratar, o sea, contra esa violencia de género. También es verdad que lo valoran mucho más, o sea, están mucho más preocupadas las chicas que los chicos. Sí. Y es verdad que ellos lo ven como que, yo creo, analizando esto, como que es un problema que se está tratando y que se va a erradicar, esperemos. Entonces, por eso quizás yo creo que lo ven menor, porque la verdad es que si no, no tiene otra explicación. Y es verdad que está sobre encima de la mesa, están todo el día trabajando con ello, viendo qué se puede hacer, y aunque haya habido muertes, pues yo creo que ven que sí que se está encima. Se están haciendo cosas. Rocío, más o menos. Sí, bueno, sí que es verdad que los datos han pasado, la preocupación por la violencia machista o las desigualdades de género en el primer informe aparecía en primera posición, y en este aparece en el 13, y luego están repuntando algunos estereotipos en torno al género, ¿no? Por ejemplo, si cuando se les preguntaba por algunas profesiones, como la policía o los cuidados a los niños, el 20% hablaba de que la policía debería ser una profesión para hombres exclusivamente, y en el caso de los cuidados el 20% opinaba que para las mujeres, con lo cual sí que se están poniendo mecanismos en marcha, pero también tenemos que estar un poco atentos a estas cuestiones. Claro, sí, y lo que decíais Eugenia y Rocío, que eso se puede atajar ese tipo de estereotipos, ese tipo de cosas, y este tipo de encuestas pues va muy bien, pues eso, para decirle a las instituciones, ojo, que estos son los datos y que por aquí se pueden bueno, pues fomentar la educación, la formación, bueno, pues este tipo de cosas. Pues ya tenemos que terminar, nos vamos a hacer una pausa. Rocío y Eugenia, encantados de que estéis aquí en Está Pasando, y siempre os vamos a recibir con los brazos abiertos. Pues muchas gracias de nuevo, estamos encantadas de estar aquí, sobre todo que deis visibilidad a lo que la infancia opina, y que con esta encuesta los políticos se hagan que escuchen sobre todo ahora que además que llegan elecciones. Sí, pero sobre todo porque la política es una profesión que hace falta. O sea, necesitamos buenos políticos, y entonces a partir de ahí que escuchen a la infancia, a la adolescencia más,
para crear ese vínculo, porque yo creo que hace años sí que lo había, pero ahora... Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Eugenia, Rocío, gracias de nuevo. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar con un bombero de Zamora que va a colaborar en los terremotos de Turquía y Siria, va a ayudar a los damnificados. Lo dicho, eso será a la vuelta. Hasta ahora. Seguimos en Está Pasando, se cuentan por miles los fallecidos en los terremotos de Turquía y Siria. Desde luego es una catástrofe humanitaria de grandes dimensiones. Eduardo, ¿qué últimas cifras tenemos? La cifra de fallecidos, Pilar, ya supera los 5.000, hay más de 20.500 heridos, 300.000 evacuados de sus casas y las labores de rescate continúan a pesar del frío, la lluvia y la nieve y con ayuda internacional, oficial o voluntaria, como por ejemplo la de la ONG Acción Norte, que ha movilizado ya un primer grupo de bomberos que se preparan para incorporarse a esas tareas, entre ellos el zamorano Javier Bodego. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, en primer lugar, no sé si sabéis ya qué tareas vais a realizar, un poco la misión más concreta que vais a desempeñar allí en Turquía, sobre el terreno. Pues eso nos lo va a comentar el grupo alemán que está al mando del puesto avanzado que se ha instalado en Adana, en el aeropuerto de Adana, y serán ellos a los dos grupos que vamos a trabajar conjuntamente, que es el grupo de Valencia de IAE y el grupo nuestro de Acción Norte. Entonces serán ellos los que nos digan la zona de trabajo que nos van a asignar. Creo que voláis, Javier, mañana a Turquía, mañana por la tarde. ¿Dónde estáis ahora mismo y cómo estáis preparándoos para esas labores que podéis desempeñar ya sobre el terreno allí en Turquía? Pues los compañeros de Vitoria están gestionando todo lo que es logística. Nosotros desde aquí anoche estuvimos en contacto con la gente en Turquía. Nos van a esperar al aeropuerto, nos van a dar la movilidad para podernos mover conjuntamente a los dos equipos y bueno, son ellos casi más los que se están ocupando de logística, porque nosotros estamos precisamente aquí en un curso en Valencia de estructuras colapsadas y desde aquí mañana nos iremos directos para el aeropuerto. Así que nada, lo tenemos ya todo amarrado, así que lo único que nos queda ya es mañana encontrarnos en el aeropuerto y salir para Turquía. Javier, siendo bombero entendemos la razón por la que rápidamente os habéis movilizado, pero no sé si habías acudido alguna otra vez a este tipo de llamadas. ¿Cómo te has organizado? Si tienes vacaciones, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera de casa? ¿Si dejas familia en Zamora estos días? Pues hombre, por desgracia sí, dejo la familia, ¿no? Que es lo más duro. Pero bueno, ellos entienden que uno es bombero y es lo que le gusta hacer y lo que tiene que hacer. Entonces, nada, lo único con los compañeros, habrá que hacer algún cambio de día y ya está. No, en ese sentido no suele haber pegas en el trabajo para podernos desplazar. La única pega es dejar a la familia en casa, pero bueno, es lo que nos toca. Seguro que lo entienden perfectamente, Javier, y que ayudaréis en esas tareas allí en Turquía. Gracias, buen viaje y ya nos contaréis qué tal va todo por allí. Un saludo. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Y hoy llegamos al final del programa con la imagen de las mujeres de Andavías, esta localidad zamorana, que anoche volvieron a desafiar al fuego en el tradicional Salto del Piorno. La fiesta se celebra cada 6 de febrero desde el siglo XVIII. Ataviadas con sus trajes típicos carvajalinos y bajo la protección de Santa Águeda, las vecinas rinden tributo a las llamas a las que retan sobre la lumbre preparada con restos de piorno, que es el matorral que da nombre a este rito. ¿Tú te atreverías, Pilar, a saltar? No, que va. Viendo esa imagen, es que esa hoguera está muy alta, ¿verdad? La falda pasa muy cerca de las llamas. Madre mía, no, yo soy muy miedosa para estas cosas, o sea que... Verlo... Pero bueno, si es para cumplir una tradición, pues a lo mejor me llenaba yo de valentía y ala. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, pues que nada, que a todos ustedes que les despedimos, que ya no hay tiempo para más, pero que mañana estaremos otra vez aquí. Continuaremos en directo, 12:30, aquí en Está Pasando. Y que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós.